Muy bien. Buenos días, señoras y señores. Me da mucho gusto iniciar esta mesa, que ya les anuncio de antemano que va a ser una mesa extraordinariamente importante, fundamentalmente porque los panelistas que me acompañan, como ven ustedes, 2 mujeres y 4 señores, son ponentes extraordinarios para hablar de este tema también extraordinario, ¿no? La interconectividad y el desarrollo digital. Todos sabemos, lo hemos oído 1000 veces, que gran parte del futuro de nuestros países, desde luego en Iberoamérica, pero en el mundo entero podríamos decir, depende del grado de interconectividad de nuestros sistemas educativo, sanitario, industrial, en fin, el de la vida entera, y del desarrollo digital de esos espacios. De manera que los países que tengan la mejor interconectividad y que tengan un proceso de digitalización más avanzado, con toda seguridad van a ser los países más avanzados del mundo en este siglo que hemos llamado, con razón, de la doble disrupción, la disrupción ecológica y la disrupción digital. Pues bien, de eso vamos a hablar. Sabemos que estamos hablando de un tema súper importante y tenemos con nosotros 6 voces que yo creo que van a darnos una panorámica suficientemente amplia de este capítulo, ¿no? Empezaré porque yo creo que lo importante es escuchar a quienes nos acompañan. Empezaré por Jordi Hereu. Jordi Hereu, aquí a mi izquierda, fue alcalde de Barcelona y ahora es presidente de Hispasat. Y yo he conocido a muchos empresarios que estaban, por así decirlo, entusiasmados con su producto, con su negocio, ¿no? Pero Jordi además está enamorado de lo que tiene, porque tiene en sus manos el espacio, los satélites, ¿no? Y todos sabemos que gran parte de la interconectividad depende precisamente de la capacidad que tenga el sistema satelital para dar la posibilidad de conectarse a Internet a cualquier pueblo, a cualquier escuela, a cualquier barco, a cualquier lugar del mundo que pueda acceder a través de la interconexión de Internet con los sistemas operativos, educativos, sanitarios, etc. Pues bien, Jordi, a quien ya acabo de presentar, quiero preguntarte qué hace Hispasat y, sobre todo, qué puede hacer para la interconectividad en Iberoamérica y en América Latina en general. Adelante, Jordi. Pues muchas gracias, Ramón, por la presentación. Sin duda estoy enamorado del espacio y empiezo a estar enamorado de la República Dominicana y Santo Domingo. De manera que para mí es un placer y quiero agradecer pues, a las organizaciones que nos han invitado y que han organizado esta cumbre empresarial. Es para mí un placer y un honor estar aquí y poder participar pues, en este panel de gente que desde diferentes perspectivas están trabajando para un objetivo común. Yo creo que yo no podría expresar mejor que lo que ayer describió con pasión y rigor el secretario general iberoamericano. Lo digo porque expresó muy claramente aquí pues, el reto que tenemos por delante. Claro, si uno de los vectores del desarrollo social económico, uno de los principales aceleradores económicos de Iberoamérica es la digitalización, a mí me toca recordar lo que ayer decía el secretario general, pues el 62% de los hogares tienen conectividad, que significa que el 38% no lo tienen aún, y que 150 millones de personas aún en esta región del mundo aún tienen o mala o nula conectividad. Bueno, este es lo que nos queda de trayecto y esto es el potencial de desarrollo que creo que en una cumbre empresarial tenemos que poner en común. Tenemos que generar la capacidad de conectividad hasta el 100% de las familias, de las personas, de las empresas, de los territorios. Y esto yo me lo tomo como una gran oportunidad. Para afrontar esta gran oportunidad, porque a mí me gusta ser positivo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, el concepto de alianza para la conectividad universal. Alianza de lo público y lo privado, de todos los niveles de gobernanza,
de todas las tecnologías que aquí tenemos que compartir e impulsar. Bien, por tanto, en esto Hispasat, empresa de telecomunicaciones por satélite, que veníamos de gestionar infraestructuras y que ustedes detrás de esta sala pueden ver, y les invito a visitar nuestro stand, podrán ver cómo el espacio y los satélites transforman vidas a través del Smart Agro, a través del Internet de las cosas, a través de la telemedicina, a través de la teleeducación, a través de digitalizar e impulsar la digitalización en nuestras vidas. Miren, yo creo que, y lo quiero expresar aquí de cara incluso a la cumbre política, estamos ante una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el satélite y el espacio nos pueden ayudar en un mix tecnológico para garantizar la equidad, los derechos digitales. Tenemos este 38%, tenemos un gran porcentaje de territorios para digitalizar. No lo haremos si no hay conectividad, que es la primera fase para poder realizar la revolución digital. Y aquí nosotros ponemos en este mix de operadores la experiencia, la vocación y la tecnología del espacio. Ayer lo expresaba en un medio de esta región. El antídoto contra la desigualdad digital es el satélite, porque el satélite no hay valle en una isla, no hay un valle en la cordillera, en el último rincón de una selva, donde no llegue la conectividad digital a través del espacio. Esto es lo que nosotros venimos a ofrecer para compartir en una gran alianza para la conectividad digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Yo creo que ha estado apasionado, como les decía yo antes, por su producto. Y ciertamente su producto es básico, como habrán podido escuchar. Hablaríamos ahora con Ramón Montaner. Ramón Montaner también es catalán y él es CEO de Stratesis. Es una empresa de consultoría que está en América Latina, en 5 o 6 países ya, él nos lo dirá ahora, que trata de ayudar a las empresas a digitalizarse. Porque, claro, digitalizarse es un verbo que se pronuncia muy fácilmente, pero luego la transformación en los métodos de producción, en los métodos de trabajo de la empresa, hay que digitalizarlos con ayuda, con una consultora. Y él hace esto. Y por eso te hemos llamado, Ramón, por eso te hemos llamado para que nos cuentes cuál es tu experiencia en la consultoría digital que estás haciendo en América Latina. Muchas gracias. No puedo superar lo que ha dicho Jordi Hereu de Santo Domingo. Entonces yo voy a posicionarme de que soy un enamorado de Iberoamérica, ¿no? En general. Entonces, como enamorado de Iberoamérica, lo que tengo que decir es que Iberoamérica lleva años preparando líderes empresariales, universitarios y talento tecnológico a la altura de cualquier país del mundo. Por tanto, tiene una oportunidad histórica para ser competitiva de forma global gracias a la digitalización, que no lo había sido. Esa digitalización, además, está abriendo muchas fronteras geográficas. Hay plataformas globales como Google, WhatsApp, Instagram, que todos conocéis, TikTok, LinkedIn, que permiten agrupar personas con intereses comunes, compartir marcas, conocimiento y estilos de vida. Esas nuevas plataformas, además, generan nuevas fronteras que no son geográficas ni idiomáticas, son fronteras tales como o tú estás en Instagram o no estás en Instagram. Otras fronteras como estás en TikTok o no estás en TikTok. Eso genera que haya territorios que la gente quiere pertenecer a esos territorios, que tienen intereses comunes, ¿no? Al final se está creando un nuevo consumidor digital, un consumidor digital que tenemos que saber gestionarlo desde el punto de vista de las empresas.
Yo, como fundador de Stratesis, puedo confirmar que estamos comprometidos en generar un hub tecnológico entre Europa y América. Creemos que es una gran apuesta estratégica. Se están incrementando todas las inversiones bilaterales entre Europa y América. Empresas europeas vienen a Iberoamérica, iberoamericanos van a Europa. La diversificación de riesgos de inversiones hace que la lógica sea clara, ¿no? Para que ese funcionamiento comercial entre América y Europa funcione, necesitas, aparte de hubs tecnológicos, necesitas hubs legales, hubs educativos, hubs financieros, y hasta el final, hasta que no tengas toda la pila de conexiones entre los dos continentes, será muy difícil hacer negocios de largo plazo. Está en nuestras manos que esos puentes funcionen, y está en nuestras manos promover que existan esa inversión en esos hubs que ayuden a las empresas que están en ambos lados del continente a trabajar de forma digitalizada. Nosotros somos una empresa que tiene un equipo global que intenta crear todo el conocimiento de los diferentes stacks tecnológicos, que son muy complejos, y además intenta aprovechar el talento existente en ambos lados de estos continentes, ¿no? Hay gran talento en Iberoamérica, gran talento en España y en Europa, e intentamos potenciar esa sincronización, ¿no? De hecho, dentro de 30 años, el 90% de todos los profesionales que trabajan en empresas serán nacidos digitales. Solo pensar un momento en eso, ¿eh? Como no lleguemos dentro de 30 años a haber transformado todo y atender a esa nueva generación de profesionales que están en camino, no sabrán lo que no es la digitalización. Además, en los próximos 10 años, según reputados profesores de escuelas americanas, se producirá un liderazgo de grandes empresas clásicas y tradicionales, que conocidas en el mundo financiero se llaman value investment, ¿no? Estas empresas se transformarán organizativamente e incorporarán nuevos modelos de negocio utilizando toda la innovación tecnológica disponible. Esta innovación hasta ahora había sido por lo que conocíais, como todo el mundo ya, las conocidas startups. Esa innovación ha sido producida por un modelo financiero muy agresivo que ahora está sufriendo unas etapas que durarán un cierto tiempo. Por eso existe una gran oportunidad para estas empresas clásicas, tradicionales, que tienen unos flujos de caja libre muy importantes y que continuarán teniendo, son diversificadas, para que apuesten en modelos de negocio disruptores, aprovechando ya la tecnología que está disponible. Esa tecnología está gracias a que durante los últimos años se ha concentrado una gran evolución en diferentes dimensiones tecnológicas. Está al uso de un montón de compañías que será fácil de llevar a cabo. Llega una época que sin tirar dinero se generarán grandes oportunidades y retornos de inversión más a corto plazo que a largo plazo. Todas esas tecnologías que convergen ahora, que son el Internet de las cosas, el Big Data, el Cloud, el Blockchain, el Metaverso, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Y si me dejáis enfocar en esta última, en la inteligencia artificial, la aplicación de esa inteligencia artificial en todas las industrias producirá unas ventajas competitivas, creando una disrupción en negocios y en procesos, tanto en el lado de los ingresos como en el lado de los costes. En estos últimos meses, el gran salto producido por la demostración que ha hecho ChatGPT de la inteligencia artificial generativa, y subrayo generativa porque lo que genera es contenidos desde un punto de vista inteligente.
que no habían sido posibles hasta ahora. Haciendo uso de ese procesamiento natural del lenguaje y de los algoritmos preentrenados, seremos capaces de aprovechar todas las inversiones que se han hecho tecnológicas en estos últimos décadas e intentar competir con todas las empresas de una forma mucho más directa, ¿no? Eso es un gran cambio y a mí me gustaría acabar con una frase en la cual, en una economía global, antes de que te coman tu tarta, hay que comerse la tarta de los demás. Entonces, eso es una forma de arrancar. Es decir, nosotros tenemos que globalizarnos o sí, trabajar conjuntamente en ese eje Europa-América que nos va a hacer mucho más potentes, nos va a permitir competir con economías como la India, que están invirtiendo de una forma coherente en tecnologías digitales y que les hacen un gran panorama competitivo global. Entonces, creo que es el momento para que Iberoamérica y Europa hagan ese esfuerzo. Muy bien, muchas gracias, Ramón. También un aplauso para él, sobre todo porque nos pone la urgencia en la que nos movemos en este terreno. Les presento ahora a Inmaculada Riera. Inmaculada Riera es la directora general de la Cámara de Comercio de España. La experiencia de las cámaras de comercio en España tiene particular interés en este panel porque las cámaras realmente realizan una labor de intermediación muy importante entre las políticas públicas de digitalización y el sector comercial y productivo al que representan. Esa experiencia es muy interesante. Es una organización pública, obviamente maneja y gestiona recursos públicos, pero facilita la digitalización mediante una tarea de conexión. Adelante, Inma, bienvenida. Gracias, Ramón. Ante todo, agradecer la oportunidad de poder participar en este panel y, sobre todo, disculparme por la voz, que la tengo bastante mal. Pero intentaré hacer un resumen y responder también a la reflexión y a la pregunta que tú me planteabas, Ramón. Yo recogeré, para empezar, las palabras de Jordi, ¿no? De la oportunidad que tenemos delante, todos. El mundo que vivimos es un mundo y un entorno complejo, no exento de grandes incertidumbres, pero también en este mismo mundo y en este mismo contexto existen unas grandes oportunidades que tenemos de saber aprovechar. Y la transformación digital acelerada en los últimos años, también por efecto de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria y apoyada en el caso europeo también por una Europa que ha respondido de manera clara y contundente, apoyando a los países y viendo la necesidad de la transformación, es una oportunidad para todos. Y a la oportunidad yo añadiría responsabilidad. Es una responsabilidad de todos, de las administraciones públicas, de las empresas, de las instituciones patronales, cámaras de comercio, trabajar y apoyar esta transformación. Una transformación en la que la transformación digital, que es objeto ahora de debate, es crítica y es clave. Cuando hablamos de transformación digital, no solo tenemos o podemos referirnos al activo que supone en términos de competitividad para nuestras empresas, que también, pero la transformación digital es también más y mejor seguridad para las empresas. La transformación digital es también más y mejor cohesión e integración social. La transformación digital también es responder a un modelo de crecimiento y a un modelo de relaciones que ha cambiado y a un modelo de crecimiento integrador. Todo esto es la transformación digital. Tiene un impacto claramente económico, pero tiene un impacto claramente social. Y en esta transformación, las cámaras de comercio y la Cámara de Comercio,
como decías muy bien tú, Ramón, como corporación de derecho público que somos, con la responsabilidad que tenemos, con la capilaridad que tenemos y la capacidad de llegar hasta la última empresa. Y con un ADN clarísimo que es la defensa del interés general y la transformación digital forman parte de este interés general, tenemos un papel importante que jugar y lo estamos haciendo. Pero no desde ahora, porque en los últimos 10, 15 años, desde las cámaras, hemos trabajado de manera muy comprometida en apoyo a las empresas, en apoyo a la mejora de los procesos de digitalización y de cambio de las empresas. Las cámaras de comercio y la Cámara de España, como gestora de fondos europeos, hemos dedicado una parte muy importante de estos fondos a ayudar al tejido empresarial y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que hemos de poner también el énfasis en la parte del tejido empresarial más necesitado de este apoyo en el proceso de cambio y en el proceso de transformación. Y estas son las pequeñas y medianas empresas. Y las cámaras nos hemos volcado a ello. Pero ahora el momento es de oportunidad, como decía muy bien Jordi, y de responsabilidad. Porque este nuevo contexto y España, como país europeo, como parte de la Unión Europea, hemos recibido unos fondos muy importantes que permiten acelerar estos procesos de cambio y sobre todo de cambio verde y de cambio digital. Y en ello, la Cámara de Comercio de España somos un partner. Estamos comprometidos con este proceso de cambio y somos gestores también como entidad colaboradora de la Administración en la gestión de los distintos programas que se han activado con los fondos Next Generation. El foco está en las pymes. La responsabilidad está en la administración pública, en las instituciones y en las grandes empresas como tractores también del cambio. Y en este marco quiero poner y resaltar uno de los proyectos más importantes que ahora España está abordando en el marco de esta transformación y de acelerar esta transformación digital mirando sobre todo a las pymes, que es el proyecto del kit digital. Los fondos Next Generation nos dan esta oportunidad de activar distintos programas, por tanto, de dar nuevos instrumentos a las pymes para que aceleren este proceso de cambio. El kit digital es un programa que cuenta con una dotación de 3.067 millones de euros, que no es poco, es mucho, que va dirigido a las pequeñas y medianas empresas, entendiendo que, como decía antes, que es la parte del tejido económico y empresarial que necesita más de este apoyo. En el kit digital están involucradas en primera persona las grandes empresas, porque son tractoras del cambio, y estos son programas que no solo permiten dinamizar el sector, sino sobre todo transformarlo. Nosotros como gestores estamos involucrados, comprometidos en este programa y en otros. Son programas de éxito y yo me atrevería a decir también, Ramón, que son programas exportables, porque creemos que España y Latinoamérica nos unen muchas cosas, pero cuando miramos también al tejido económico y empresarial, nos une una estructura empresarial formada por pequeñas y medianas empresas, a las que hemos de dedicar una especial atención. Y, por tanto, dedicar e invertir recursos en apoyar a esta parte tan importante de nuestro tejido empresarial es impulsar de una manera decidida la transformación de nuestras economías y de nuestra sociedad. Y, por tanto, en este programa, como en otros, estamos plenamente comprometidos, estamos trabajando bajo este modelo de colaboración público-privada, porque esta oportunidad a la que nos referíamos antes no la podremos aprovechar con éxito
si no la trabajamos y la abordamos desde un modelo de colaboración público-privada. Es el mejor instrumento del cambio y es el mejor instrumento al servicio de esta transformación. Gracias, Inma. Un aplauso para Irma también. Muchas gracias. Yo creo que es exportable, el programa es exportable si cuenta con recursos públicos. Afortunadamente en Europa, también en Estados Unidos y desgraciadamente no en muchos países de Iberoamérica, no tienen, digamos, el soporte financiero para estimular estas políticas, ¿no? El Next Generation, como lo ha dicho ella, en Europa está siendo fundamental porque está permitiendo que los Estados gasten dinero en fomentar, en estimular la digitalización. El segundo bloque de nuestro panel lo integran 3 personas de 3 grandes compañías de telecomunicaciones. Les voy a ir presentando a continuación. Voy a dar la palabra en primer lugar a Ana Figueiredo, que es la presidenta y directora general de Altice. Es una gran compañía tecnológica portuguesa con gran experiencia en Europa y también aquí en República Dominicana, a quien quiero preguntarle en primer lugar cuál es tu visión de lo que está significando este proceso desde la perspectiva de una empresa como la tuya. Adelante. Gracias. Eu queria empezar por agradecer a invitação para as organizações que estão organizando este evento, para me invitar-me, porque para mim é uma excusa para voltar à República Dominicana, que considero meu segundo país, porque he vivido aqui 4 anos manejando a operação acá. Depois pedi excusas não por minha voz, mas por meu portuñol. Entonces voy a hacer lo mejor posible en castellano o en dominicano. Nuestra visión. Yo creo que aquí ya mucho se habló sobre la importancia de la digitalización, la importancia que tiene la digitalización también para todo el desarrollo socioeconómico de los países. Creo que también acá, en este evento, nosotros aquí estamos en un encuentro empresarial, pero un encuentro de países. Países que tienen una cosa en común, que son países iberoamericanos. Entonces debe ser también una oportunidad única para compartirnos nuestras experiencias y aquello que estamos haciendo en otros países para que el desarrollo de estos países que hacen a Iberoamericana será también exitoso para todos nuestros países individualmente. En ese sentido, a mí me gustaría compartir, yo creo, un ejemplo de aquello que estamos hablando aquí, de términos de políticas público-privadas y cómo podemos desarrollar también digitalmente un país. Y ahí doy ejemplo de mi país. Mi país es un país pequeño, Portugal, y en el año 2000 nosotros reconocemos que para nosotros nos desarrollarmos era importante tenemos competencias digitales, competencias tecnológicas y que Portugal necesitaba desarrollar, porque tenía una cosa que otros países no tenían, que era gente, y a nuestra gente tenía de ser capacitada. No teníamos petróleo, no teníamos otras cosas. Y siempre fuimos un país que nos miramos, solo teníamos de un lado el mar y de otro lado España. Entonces estamos en la periferia del mundo europeo, pero consideramos que a través de la tecnología nos podíamos hacer no un país periférico, pero un país central. Entonces desarrollamos un plano tecnológico que involucrou todo o país, manejado, obviamente, pelo governo e promovido, e que desarrollava 3 ejes fundamentais. As infraestruturas, onde nós outros, obviamente, entramos como empresas telefónicas, e aí permitia, digamos, fazer as inversões que hicimos nesse momento em 4G, agora 5G, ou também em cobrir todo o país com banda ancha de última geração, com a fibra óptica. Eso es lo primero importante, hacer la conectividad y dejar que los hogares en Portugal y las empresas disfrutasen de la mejor conectividad. El segundo eje importante es, para tener esa conectividad, tenemos las carreteras, pero hay que tener los vehículos. O sea, es necesario democratizar los laptops y es necesario democratizar, o sea, las herramientas y poner eso disponible a las empresas, a las personas y obviamente también a las instituciones públicas. Y un tercer eje también importante que desarrollamos todo el país fue en las competencias, porque yo puedo tener las infraestructuras, yo puedo tener las herramientas, pero si la gente, las empresas no saben obviamente manejar
Por isso é tão importantes programas de capacitação das empresas, pero também de los niños en la escuela, pero também não podemos olvidar as pessoas maiores, porque sempre empezamos a nova geração, pero não empezamos de uma geração que não nasceu nómada digital, pero que nós temos que incluir e promover essa inclusão digital. Basado nesses três ejes, definimos muito claramente como país quais eram as nossas metas, nossos KPIs, e fomos medindo. Eu creio que aí também entra a minha perspectiva também como gestora e executiva, tudo que não se pode medir não se logra. Então, eu creio que aí houve, digamos, uma influenciação de sociedade civil, as empresas, as academias, as universidades, para promover a execução deste plano. Eu creio que dentro de aquilo que é nossa indústria de telecomunicações, nós estamos bastante conscientes de nosso rol e da nossa preponderância de fazer que a conectividade llegue ao maior número de gente possível. Nós também estamos suportando, em termos de Europa, a transição digital, com metas muito exigentes até 2030. E eu creio que o painel anterior falou de transição energética. Não há transição energética sem transição também digital. Pero hay que também, em termos de indústria, nós estamos passando também por reto muito importante, porque eu creio que aí há que também ter diálogo muito importante com os entes reguladores, porque a inversão de nossas companhias se está ponendo mais retadora. Temos uma demanda de dados, de crescimento, que nos exige cada vez mais inversão que depois tem uma rentabilidade às vezes menor. Então, aí eu creio que também o diálogo com as entidades reguladoras é importante para entender que o mundo hoje, no século XXI, necessita também de ferramentas regulatórias muito diferentes do que era no século XX, porque também estamos competindo com big techs, que estão, obviamente, players mundiales e globales, e nós somos players mais locales. Muchas gracias, Ana. Yo creo que, aparte de muchas gracias. Aparte de un español perfecto, has tenido una sistemática expositiva muy ordenada, y yo te lo agradezco porque la experiencia que nos ha transmitido nos ha parecido a todos, yo creo que muy ilustrativa. Presento a continuación a Alfonso Gómez. Alfonso Gómez es director general para América Latina, para Hispanoamérica de Telefónica, una de las grandes compañías telefónicas internacionales. Y quiero preguntarte, Alfonso, sobre precisamente la conexión de la digitalización con las personas, ¿no? Porque todos sabemos que la pandemia ha generado lo mejor de la ciudadanía latinoamericana en el avance tecnológico que se ha producido durante estos años, ¿no? Suelen decir que las crisis generan lo mejor del ser humano, ¿no? Por eso algunos hablamos a veces del poder de las crisis. Y ciertamente en el ámbito de la innovación tecnológica o de la capacitación humana, ese último escalón que Ana señalaba, América Latina ha dado un salto extraordinario. Pero lo que quería preguntarte es cómo aprovechamos ese avance que se ha producido en la población latinoamericana para avanzar también en la igualdad. ¿Hasta qué punto la digitalización va a significar una extraordinaria oportunidad de avanzar contra esa lacra que, bien sabemos, es uno de los problemas sociales más importantes de América Latina? Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Ramón. También un saludo para ti, para todos los que me acompañan en el panel, y desde luego agradecer la hospitalidad de República Dominicana. La verdad nos sentimos como en casa y nos hemos sentido muy bienvenidos. Así es que muchas gracias a todos los dominicanos por su calurosa bienvenida. Ramón, la verdad la pregunta creo que es muy interesante porque efectivamente la pandemia nos reveló un poco cuál era el estado de nuestras infraestructuras. Yo creo que la primera noticia que podemos, el parte de victoria que podemos dar como operadores es que teníamos infraestructuras resilientes. La pandemia demostró que habíamos invertido, que lo habíamos hecho de manera consistente y que en términos generales en todas las geografías, y Latinoamérica no fue la excepción, pudimos
de alguna manera atender ese crecimiento de tráfico producto de la pandemia, producto de teletrabajar, estudiar desde el hogar, conectarnos con nuestros familiares desde nuestras casas, y eso fue una gran noticia. Tuvimos incrementos de tráfico superiores al 40%, pero las redes demostraron que los podían contener. Entonces, creo que fue muy importante. Y como tú bien dices, la pandemia también nos obligó a digitalizarnos. Muchos de los aquí presentes podían no estar tan acostumbrados a tener reuniones, a teletrabajar, y nos vimos todos obligados a hacerlo. Pues esto ocurrió de manera global y particularmente en Latinoamérica. Tenemos un crecimiento del teletrabajo durante la pandemia de más del 30%. Más del 30% de las personas conectadas empezaron a teletrabajar. Ni qué decir lo que ocurrió también en la educación. ¿Cuántos de los estudiantes se vieron obligados a tomar su educación desde sus casas a través de sus dispositivos, a través de la conectividad? También hay un crecimiento enorme. El e-commerce creció también varias veces. Tuvimos realmente crecimientos de los cuales como industria, insisto, nos podemos sentir muy orgullosos. Pero también, que eso es la cara amable, también nos dejó ver las costuras, nos dejó ver cuáles eran las desigualdades que teníamos en América Latina. Y las desigualdades son varias. La primera, la obvia, la señalaba Jordi, entre lo rural y lo urbano. Nuestras ciudades están muy bien conectadas, nuestras ciudades muchas veces en Latinoamérica tienen tecnologías de última generación, pero nuestras zonas rurales no están igualmente conectadas. Tenemos un porcentaje muy importante de desconectados. Jordi hablaba de 150 millones de personas desconectadas en la región, y eso, por supuesto, es una gran brecha, porque piensen por un segundo en esos ciudadanos latinoamericanos que no tuvieron acceso a la educación, que no tuvieron acceso al teletrabajo. Pues lo que está ocurriendo, ni más ni menos, es agravar una desigualdad que, como decía bien Ramón, es uno de los grandes temas que tenemos que enfrentar en Latinoamérica, y que por no estar conectados sencillamente se van agravando y se van ampliando esas brechas. Luego, el reto que tenemos, y aquí retomo lo que han dicho quienes me han antecedido en el panel, el reto que tenemos es trabajar conjuntamente en el cierre de brechas. La industria, desde luego, con una vocación de inversión. Para que la inversión venga, tiene que haber condiciones de esa inversión. Son inversiones, lo decía Ana, inversiones de largo plazo, inversiones que para capitalizar, para que nuestros accionistas decidan invertir, necesitamos tener previsibilidad en las reglas de juego, normas claras que nos permitan anticiparnos, pero lo que es más importante, un entorno regulatorio que favorezca estas inversiones. El regulador, igual que nosotros, quiere lo mismo, quiere conectar a los que no están conectados, pero no basta con conectarlos. Ya lo mencionaban, el ejemplo de Portugal es maravilloso, España es otro gran ejemplo. La conectividad es el primer paso para que ocurra el milagro de la transformación digital. Luego de la conectividad necesitamos desarrollar las condiciones, las capacidades y habilidades que le permiten a nuestra gente conectarse. Y aquí viene el concurso de la academia, de las universidades, de las ONGs, que nos permiten llegar con capacitación a todas las regiones. Y por supuesto, todo el entorno financiero que favorece que la conectividad pueda cambiarle la vida a las personas, porque de esto se trata. La conectividad nos da el potencial de cambiar vidas. La digitalización no es otra cosa que hacer posible que la magia de esa conectividad le cambie la vida a una persona, le cambie la vida a una sociedad. Luego, el reto que tenemos como ecosistema, como industria, academia y reguladores, es hacer posible ese milagro de la digitalización en los entornos que hoy no están conectados. Y para eso necesitamos, insisto, inversión. Y para la inversión, reglas de juego claras. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad de cerrar la brecha en América Latina, pero para cerrar esa brecha tenemos que entender que el modelo mediante el cual hemos invertido en las ciudades probablemente no es el mismo en el que podemos invertir en las zonas rurales. La compartición de infraestructuras, la complementariedad de tecnologías, reglas de juego que permitan y favorezcan el uso de espectro en condiciones favorables, porque no puede valer lo mismo el espectro en una gran ciudad que en una zona remota en la Amazonía o en los llanos orientales. No puede ser lo mismo. El reto aquí que tenemos como reguladores, como gobierno, como empresas, es llevar conectividad y conectar a aquellos que no están conectados. Luego ahí tenemos una gran oportunidad. Y cierro solamente con lo que mencionaba Ana. No podemos hablar de transformación verde, de transformación energética sin digitalización. La única forma
para que nuestras empresas, no solamente las grandes, sino las pymes, puedan digitalizarse es si somos capaces de llevar tecnologías que les permitan medir, que les permitan digitalizar sus propios procesos, y solamente esto va a permitirnos transitar esa economía verde de la que estamos hablando. Luego, cuando hablamos de transformación ambiental, tenemos que hablar de digitalización a la vez. Y de nuevo, lo que no se mide, lo que no podemos medir, no va a ser posible hacerle seguimiento. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente en que lo que hagamos en digitalización está íntimamente ligado a la transformación ambiental que estamos planteando como sociedad y que es fundamental para América Latina. Así es que creo que, si bien la digitalización nos está planteando las mejores oportunidades, si no atendemos a los que no están desconectados en este momento, puede abrirnos una nueva brecha, incluso más profunda que la que teníamos anteriormente a la pandemia. Muchas gracias, Alfonso. Creo que ha sido también extraordinaria tu aportación. Permíteme, digamos, en el aire de tu última intervención, que recuerde a nuestro auditorio algo que a mí me parece fundamental cuando hablamos de esa regulación, de ese marco jurídico necesario para las inversiones que se han comentado, es la necesidad de una mayor integración regional en América Latina. Desde Europa echamos mucho en falta a veces que los países latinoamericanos, a pesar de sus enormes conexiones históricas, culturales, físicas, desgraciadamente están demasiado separados. Y cuando hablamos de todo lo que nos trae aquí, estamos hablando de la necesidad de que las empresas tengan unos horizontes, unos marcos jurídicos homologables, parecidos, semejantes, que permitan que las inversiones tengan sinergias mucho más importantes cuando se trasladan por encima de las fronteras nacionales de una comunidad como es la latinoamericana, la iberoamericana, demasiado fragmentada muchas veces. Permítanme simplemente esa recomendación que amistosa, fraternalmente les hago cuando uno contempla la relación entre Europa y entre España y Portugal con América Latina. Y por último, para terminar, Carlos Cueto. Carlos Cueto es el presidente y también director general de Claro, la otra gran compañía telefónica latinoamericana y también, desde luego, dominicana. También un placer tenerte con nosotros. Tienes la palabra, Carlos. Gracias, Ramón, y gracias a los organizadores por invitarme a este panel tan distinguido. Buenas tardes a todos y todas. Les advierto que esto es una carrera de relevo, pero es contra el reloj y a mí me han entregado la varita faltando poco tiempo, así que voy a ir un poco rápido repasando ideas. Si repito algunas de las de mis compañeros, casi que lógico, porque estamos en el mismo negocio y compartimos la perspectiva de estas cosas, pero voy a saltarme las que logré captar que ellos dijeron para dar otra visión de esto. Conectividad y transformación digital como base para una innovación productiva y sostenible. ¿Por qué van juntas conectividad y transformación digital? Es que conectividad habilita la transformación digital. En el contexto nuestro es un encuentro de empresas. Transformación digital es digitalizar interacciones físicas de personas, aplicativos, objetos. Todo eso requiere conectividad. Conectividad con la capacidad, con el alcance y la capilaridad para sustituir esos elementos físicos. Ha sido el desarrollo de la conectividad y del alcance de las redes de conectividad, tanto de las fijas, pero muy especialmente de las redes móviles. Y hablo de las redes móviles a partir principalmente de la cuarta generación y de la quinta generación que recién estamos instalando, que han permitido hablar de transformación digital. Caso específico de República Dominicana, en los últimos 15 años, los usuarios de datos móviles, que apenas eran menos de 1 millón, hace 15 años, hoy ya son 8 millones. Hablamos mucho de la brecha de conectividad en los hogares, porque no llegamos al 100%. Es muy difícil llegar con banda ancha fija al 100% de los hogares cuando se observa la geografía de muchos de nuestros países. Pero hay tecnologías inalámbricas como la de redes móviles que han avanzado lo suficiente para proveer hoy día velocidades que son de banda ancha
y que están no solo en la casa, sino en el bolsillo de cada una de las personas que puede acceder a tenerlas. Otro elemento importante que habilita transformación digital, obviamente, es el desarrollo de las nubes, los aplicativos y la tecnología de cómputo en la nube. Sin eso, no habría complemento para hablar de digitalización. Sí de mucha conectividad, pero no de lo que hablamos a nivel de los procesos de negocios y los modelos de negocios digitales. También de los consumidores que se han vuelto digitales porque hacen vida social y también económica en las redes de conectividad. La República Dominicana, más de 5 millones de personas hoy día transan al año, hacen transacciones de comercio electrónico. Prácticamente la mitad de esas transacciones se originan en un dispositivo móvil, lo cual abre un espectro amplio de oportunidades para la creación de nuevos modelos de negocios y nuevas formas de hacer negocios que ya existen hace mucho tiempo. Es esto que se le llama la cuarta revolución, para nosotros es más una era de la conectividad que está habilitando una era digital y que está dándonos unas oportunidades de inclusión y que va a generar una inclusión jamás vista en el mundo hasta ahora. Sí falta mucho, sí todavía hay mucha gente que no está montada en la conectividad y que no está montada en la digital, pero hoy son muchos más de los que eran y el ritmo a que se viene avanzando es muy bueno. Decía ayer Javier Sánchez que nosotros los empresarios, y en este caso literal, construimos las carreteras. Pues sí, en este caso literalmente los operadores de telecomunicaciones construimos las carreteras sobre la cual viaja toda esta interacción digital de las actividades económicas de gobierno, educación, salud, etcétera. Entonces, con ese nivel de inclusión, con una digitalización, que es una innovación maravillosa, que se ha producido en muy poco tiempo comparado con las otras innovaciones, que ha avanzado mucho más rápido que innovaciones anteriores, montada en una conectividad que se sigue expandiendo, y esa es nuestra misión, expandir esa conectividad para llevarla a la mayor cantidad de personas posible, generando la oferta de conectividad y de los servicios digitales. Por otro lado, hay que trabajar la demanda y ya hablamos de cómo se hace eso, potenciando la tenencia de las capacidades que hacen falta para habitar y ser productivo en el mundo digital. Pero es ese nivel de inclusión que posibilita lo que nos garantiza un ciclo virtuoso de innovación continua sobre esas capacidades hacia adelante. Innovación que sí será sostenible porque están haciendo más verde que la innovación de la primera revolución industrial, mucho más verde, y que tiene la capacidad de alcanzar mucho más rápido a más personas. La sociedad y por tanto los mercados que nos interesan a nosotros como empresarios del futuro son conectados y son digitales. Tanto la transformación digital no es algo opcional, es algo que va a barrernos, nos montamos en la ola o nos quedamos simplemente fuera de todo ese futuro maravilloso que se sustenta en la capacidad de conectar, de realmente conectar prácticamente a toda la humanidad. Sí falta mucho, pero hemos hecho mucho más que en los siglos pasados. Entonces, esa vista del vaso lleno es la que nosotros usamos para abordar la tarea que nos corresponde, que es crear las capacidades de conectividad, desplegarlas en los territorios a los que servimos y no solo brindarlas a las personas, sino también a los negocios. Hablábamos antes de las pymes, hablaba Inmaculada mucho, y a las pymes le estamos llevando no solo la conectividad, sino que también le estamos llevando el otro elemento que posibilita la transformación digital, que es la computación en la nube. El acceso a infraestructura de computación de clase mundial para una pyme no era posible hasta que se generó esta capacidad de conectividad y hasta que se las ingenió alguien para hacer la computación virtualizada o compartida entre muchas personas. Hoy más del 40% de nuestros clientes de pymes utiliza al menos un servicio en la nube de los que ofrecemos.
y es con esos servicios que estamos tratando de llevarle el nivel de eficiencia y también el nivel de innovación que necesitan para sobrevivir en este cambio que están viendo los mercados, siendo las pymes el mayor generador de empleo en nuestras economías. Entonces, no es solo los youtubers, no es solo el impacto que ha habido en la industria de entretenimiento y de contenido, donde cualquiera ya puede ser una empresa que monetiza su talento a través de esta audiencia que se genera con la conectividad, con los espacios digitales, sino también los negocios, habilitando y creciendo dentro de ese mundo digital. Así lo vemos nosotros, el vaso mucho más lleno que vacío. Qué bueno, muchas gracias, Carlos. También un aplauso para él. Qué bueno, Carlos, que nos has trasladado una imagen, digamos, optimista sobre este mundo. Nos quedan 5 minutos, prácticamente tenemos que acabar ya. No por casualidad esta cumbre empresarial que estamos celebrando y que terminaremos esta tarde, se celebra paralelamente a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que inicia esta tarde y mañana su sesión plenaria. No por casualidad, esa cumbre va a aprobar un manifiesto digital, probablemente uno de los grandes acuerdos de la cumbre de mañana. Y por eso me permito solicitaros un último minuto para trasladar, digamos, a la cumbre política vuestras impresiones o vuestras necesidades en este contexto de lo que va a ser el manifiesto digital y sobre la base de tan ricas aportaciones como las que nos habéis hecho. Un minuto, por favor, cada uno. Empezamos, Jordi Hereu. Bien, pues lo que les pido es, además del manifiesto, un programa. Por tanto, la idea de sumar para multiplicar esfuerzos. Yo creo que en esta cumbre se tiene que salir, en términos históricos podríamos decir, un New Deal digital para acometer un programa de inversiones movilizando, sumando y multiplicando los recursos, no los manifiestos, sino los recursos para dotar de infraestructuras para hacer posible la conectividad universal que haga posible la gran transformación digital del que podemos ver muchos ejemplos y que yo vuelvo a mi stand, donde pueden ver cómo también desde el espacio podemos ayudar a transformar la vida. Nos sobran diagnósticos, es el momento de pasar a la acción. Y acción significa sumar para multiplicar los recursos. Nos jugamos el desarrollo social y económico. Y también les digo, ni Europa ni Iberoamérica por separado lo podremos hacer. Y hay un principio cada vez más importante que se llama autonomía estratégica. O escribimos nuestra propia historia o nos la describirán desde otros sitios. Está en nuestras manos hacerlo. Gracias. Gracias, Jordi. Muy bien. Ramón, un minuto, por favor. Muchas gracias. Yo lo que les pediría es inversión en personas. Inversión en personas para desarrollar ese talento digital y tecnológico para que se convierta en un sólido ascensor social de las personas y que haga sostenible el crecimiento de las economías. Perfecto, muchas gracias. Inma, otro minuto. Gracias, Ramón, perdona por la voz. Hago un esfuerzo. Yo pediría una hoja de ruta, una hoja de ruta. El manifiesto es importantísimo, es un paso importantísimo, pero ha de concretarse, ha de plasmarse y ha de haber una hoja de rutas con recursos y con el enfoque de estos recursos en infraestructuras, en instrumentos, en programas que permitan hacer llegar estos recursos a pymes, a la sociedad, a las empresas, con un plan de acción bien definido y un plan también de formación. Segundo, les pediría que este trabajo y este compromiso se ejerciese desde la colaboración público-privada. Creemos y creo profundamente que es el mejor instrumento, ¿no?, para el éxito que queremos, esperamos y necesitamos del proceso de transformación. Que sepamos y entendamos la dimensión económica y social de la transformación digital, que es brutal. Y por tanto, y por último también, que sepamos poner en común casos de éxito,
que sepamos trabajar más cerca unos de otros y poder exportar los casos de éxito, conocer las buenas prácticas y crecer más juntos en este camino de la transformación. Gracias, Inma, también muy bien. Ana, por favor. Agregando, yo creo que el plan es muy importante con metas muy concretas, con fechas para esas metas, con compromiso y tal vez con una carta de compromiso entre todos. Y yo creo que lo que gustaría de agregar, y yo creo que mis compañeros de panel ya hablaron de eso, es Portugal y España, miembros de esta cumbre iberoamericana, tienen una responsabilidad adicional. Nosotros en Europa somos los dos países con mayor nivel de desarrollo en términos de conectividad, en términos también de competencias digitales. Entonces yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de también colaborar con todos estos países que tienen lazos históricos, culturales con nuestros países. Entonces yo creo que de nuestras buenas prácticas, de aquello que hemos hecho, nosotros deberíamos y podríamos colaborar como países también promotores, porque también yo creo que tenemos esa responsabilidad por todo este contexto. Por eso era eso que agregaba a todo lo demás. Perfecto. Para hacerlo más rápido. Perfecto, muchas gracias, Ana. Alfonso. Igual, Ramón, muchas gracias. Yo creo, como Ana, que está dicho el mensaje. Yo creo que el mensaje es ese, es colaboración público-privada, tener un plan de referencia que nos permita conectar los desconectados. Tal vez el énfasis que yo quisiera hacer es ese, es que la magia de la digitalización solo ocurre si nos hemos conectado. Los que no están conectados no la viven. Y si nos conectamos cada vez más, los que ya estamos conectados, y dejamos desconectados a los otros, la brecha cada vez va a ser más grande. Entonces, el foco tiene que ser una aproximación integral, público-privada, entender que hay modelos que han funcionado, que son modelos que tenemos disponibles. Portugal y España han hecho los deberes, incluso son referentes en Europa. Luego tenemos cómo ver esos modelos de cerca y aprovechar las infraestructuras que hoy tenemos y vía la complementariedad ser capaces de plantearnos conectar a los desconectados. Perfecto, muchas gracias, Alfonso. Carlos Cueto, finalmente. Gracias, Ramón. Para no repetir. Colaboración, trabajo en equipo, cada cual a lo suyo. Nosotros nos ocupamos de la oferta de los servicios, de la infraestructura, la podemos desarrollar. El lado de la demanda, los operadores no las podemos trabajar. El lado de la demanda sí necesita apoyo del Estado, o falta enfoque en algunos planes, o faltan cuartos a veces, y en el caso de las economías emergentes muchas veces también el dinero falta. Se necesitan personas con las capacidades económicas, también con las capacidades cognitivas. La educación hoy día juega un papel mucho más importante que en el siglo pasado para acceder a producir dinero en esta economía digital nueva. Y es una educación probablemente distinta a la de antes. En lo básico similar, pero va a necesitar de otros elementos. Los estados deben trabajar las personas que van a ser quienes, haciendo uso de las herramientas que está proveyendo la tecnología y la innovación y toda la infraestructura y oferta de servicios que vamos a poner a su disposición, generen de verdad valor económico agregado que mejore las condiciones de vida de todos nuestros países. Este es el vehículo, necesita aportes de los dos lados, mucho enfoque y una buena división de ese trabajo entre ambos para no pisarnos los pies. Muchas gracias, Carlos. Si la economista Mariana Mazzucato hubiera estado en este debate, se habría ido feliz, porque todos sabemos que ella está reivindicando constantemente la colaboración público-privada para aportar grandes transformaciones. Y ciertamente esta lo es, la digital lo es. Creo que coincidirán conmigo en que hemos tenido una mesa extraordinaria y a ellos y a ellas se lo debemos. Gracias y un aplauso para ellos. Un fuerte aplauso sin dudas para estos panelistas estrellas que estuvieron hablándonos sobre conectividad y transformación. Jordi Herón, Inmaculada Rieira, Ramón Montané, Alfonso Gómez, Ana Figueiredo, Carlos Cueto, moderados por el señor Ramón Jáuregui. Muchísimas gracias.